Imagina que vas caminando por el parque y de la nada sales disparado como a 100 km/h. O disparada. ¿Qué pasaría si de la nada la Tierra dejara de girar? Número 1. Saldríamos volando como si alguien nos hubiera aventado con la patada de un tiranosaurio rex. Imagínate que estás normal sentado en la banqueta de tu casa. O sentada. Cuando de repente la Tierra se durmió. La Tierra se detuvo. Ya te quedó claro el título de este video. Lo que va a pasar es que tú, yo, los árboles, los coches, carro, troca, como le digas, todo en este momento se está moviendo a más de 1600 km/h. Si la Tierra se detiene, todos vamos a seguir moviéndonos. Aunque tengas una pared enfrente. Es como cuando el camión frenaba y te ibas a las 6 de la mañana tomando un UDO en la central. Qué bello era ir a la escuela. Pero ahora el camión es el planeta entero. Y la velocidad es brutal, chaval. Así que no va a ser como un, no, me voy a caer, me mareé poquito. No, como balazo, rey, o rey. Calles enteras, ciudades completas y edificios volando hacia un mismo lado. Literalmente la Tierra te va a tratar como estorbo. Mis últimos 25 años. El mar se va a ir encima de ti, literalmente. Gráficamente, porque literalmente tiene que ser escrito, pero todo el mundo decimos literal, sí, literalmente. Y se callan los que estudiaron filosofía y letras. Porque no solo tú saliste volando, el agua también. Pero el agua pesa millones de toneladas. El océano tampoco está quieto, también va a 1600 km/h. Si la Tierra frena, el agua no. El agua se moverá como una ola gigante y no le va a importar tu vida, porque ¿cuándo le ha importado realmente? O sea, yo una vez casi me ahogo en Mazatlán. Sería como un tsunami, pero no uno normal. Bien normalizados los tsunamis. Sería una pared de agua del tamaño de ciudades completas. Después de que la Tierra se detiene, costas enteras van a desaparecer en minutos. Las olas serían tan enormes que pasarían sobre montañas, edificios y países completos. Número 3. Si el planeta se detuviera en este instante, un lado del planeta se volverá un sartén y el otro un congelador eterno. Más o menos Monterrey. Si la Tierra deja de girar, obviamente un lado se va a quedar mirando al sol para toda la eternidad, mientras que el otro estará en las penumbras y será un cubito de hielo. En una parte del planeta será de día eternamente. No habrá descanso y tampoco sombra, porque en términos de noche no tenemos noche. En este lado del planeta, que no sé, es una rifa, te puede tocar a ti, me puede tocar a mí. No creo que vivamos tan lejos. O a los chinos. Todo se comenzará a calentar tan rápido que caminar al aire libre sería como meter la cara a un horno. Todos lo hemos hecho. Rocas literalmente derritiéndose, plantas incineradas y ciudades volviéndose una parrilla. Mientras que del otro lado del planeta no está mucho mejor, porque habrá una noche eterna, oscuridad sin fin. Un frío tan extremo que el aire mismo podría congelarse. La única forma en la que los seres humanos podríamos sobrevivir sería viviendo en la franjita que quede justo en el centro, entre el día y la noche. Esa zona sería el único lugar en donde no te vas a asar ni te vas a congelar. ¿Pero qué crees? Vas a estar hasta el huevo. Sería muy raro, incómodo y extremo. Número 4. De pronto pesarás más y te sentirás más torpe. ¿Pero por qué? La rotación hace que la gravedad te jale un poquito menos al suelo. Pero al detenerse, la gravedad te va a agarrar más fuerte. No vas a engordar, pero vas a sentir que pesas más. Tus piernas pesarán más. Caminar te costará, no sé si el doble, pero más. Y claro, si no estás acostumbrado o acostumbrada a hacer ejercicio, correr será un deporte pero extremo. Tus músculos se van a cansar más rápido, vas a poder levantar menos peso. Es como vivir con un chaleco de pesas todo el día o con unas polainas. Número 5. Las máquinas aguantarán y tendrán más vida que los seres humanos. Entre el calor extremo, el frío intenso, los tsunamis, los vientos salvajes, aguantó vientos despiadados. Escaló hasta el último maldito cuarto de la maldita torre más alta. Bueno, ya, perdón, así sentí eso. Los humanos definitivamente no duraríamos mucho tiempo, pero las máquinas sí. Hay que implantar nuestro cerebro. No es cierto ya. Habría computadoras bajo tierra, robots muy resistentes, sistemas autónomos en lugares protegidos por bien, y satélites blindados. Esos van a seguir funcionando. Pues claro, no respiran, no se enferman. Nosotros terminaríamos siendo otra especie que no pudo con tanto cambio y se extinguió. Mientras que la tecnología seguiría operando solita en las ruinas de este mundo. Y después de ese cuento para dormir, buenas noches. Hay cosas que no tienen sentido. Porque muchos pelones tienen una barba impresionante. Porque la impresora imprime más rápido cuando parece que no tienes prisa. Porque bostezar es tan contagioso. De hecho, creo que vas a bostezar en este momento porque estás pensando en un bostezo. Está bien, hay que bostezar. Bostecemos todos como familia. Ya. Número 1. ¿Por qué a los pelones les crece tanta barba? Aquí arriba brilla en carencia, en precariedad. Pero ¡pum! La mejor barba vikinga que hayas visto en toda tu vida. Si es pelirrojo, le suma bastantes puntos. Impresionante. Dato biológico. La testosterona se convierte en DHT. En otras palabras, una hormona llamada dihidrotestosterona. Es una versión más fuerte de la testosterona. Esa hormona apaga folículos del cuero cabelludo, pero enciende los de la barba. No se te cae el cabello por estrés, probablemente por genética sí. Y todo lo demás es pura química. Es parte de la evolución hormonal masculina. Pero ¿por qué a algunos pelones les pasa y a otros no? La Roca y Vin Diesel, por ejemplo. Porque no todos los hombres reaccionan igual a la dihidrotestosterona. Aunque todos los hombres tienen testosterona, o la mayoría. La diferencia es pura genética. En algunos hombres el cabello de la cabeza es muy sensible y cuando detecta esa hormona ya deja de crecer, mientras que el cabello de la barba lo aprovecha para crecer más fuerte. La misma hormona que te deja calva la cabeza te deja bien frondosa la barba. En algunos casos, no a todos les pasa. Tal vez una injusticia divina, hiciste algo en otra vida o tienes muy mala suerte. ¿Por qué bostezar es tan contagioso? Dato biológico. Todos tenemos neuronas espejo. Este tipo de neuronas en tu cerebro te activan cuando ves a alguien realizando cierta acción. Es como si tu cerebro tuviera el modo copiar y pegar, muchas veces para agradarle a otras personas o para encajar en un grupo. Dato psicológico. Podría ser empatía automática. Cuando lees, piensas o ves un
bostezo, tu mente se pone en el lugar de la otra persona sin que te des cuenta. Y ese reflejo empático activa el impulso de bostezar, aunque no estés cansado o cansado. Esto es parte de nuestra evolución en grupo, pero no funciona igual con desconocidos lejanos. Al igualmente que no funciona igual en personas que son psicópatas, porque ellos no tienen desarrollado bien su empatía. Por lo tanto, no bostezan cuando te ven bostezar. Porque hablas solo o sola. Dato curioso. Hablas solo o sola activa áreas del lenguaje, las mismas áreas del cerebro que se activan cuando conversas con otras personas. Esto ayuda a procesar ideas y tomar decisiones. No quieres decir decisiones buenas, ya te vi. Pero también ayuda a la organización mental. Decirte a ti mismo o a ti misma cosas en voz alta ordena pensamientos y reduce confusiones. Y de hecho, las personas que son muy inteligentes lo hacen más. Es parte de un desarrollo cognitivo y viene desde el desarrollo infantil, cuando los niños hablan solos para aprender. Y de adultos, el cerebro sigue usando la misma estrategia. No estás loco, eres muy ordenado. ¿Por qué chota los hombres tienen las pestañas más largas y a veces más bonitas que las mujeres? ¿Por qué chingados? Pues digamos que el cuerpo masculino invierte más en vello de todo tipo, porque produce más testosterona y eso hace que el cuerpo produzca vello en más volumen. Los folículos no distinguen si es barba, ceja o pestaña. Solo obedece, solo saca pelo. Por eso todo el vello masculino tiende a verse más marcado. Las pestañas de las mujeres también son un escudo. Para eso son tus pestañas, para proteger tus ojos. Pero en muchas ocasiones la industria del maquillaje trata las pestañas femeninas como si fuera un producto desechable. El rímel las endurece y las vuelve frágiles, así que se quiebran más fácil con el roce o al dormir. En la mayoría de los casos, los hombres no usan rímel. Pero sí, se ven mejores que las mías. Además, recuerda que las pestañas tienen un ciclo de vida. Cuando una mujer se desmaquilla, lo más probable es que te arranques pestañas, aunque pues todavía no le tocaba caducar. Y como los hombres normalmente ni se tocan la cara, el folículo no se daña. Se le va a caer otra cosa. El ciclo natural se completa sin interrupciones, así que van a crecer, madurar y caerse cuando toca. Porque tienes respuestas muy buenas después de una discusión y no cuando estás discutiendo. A esto se le llama la escalera del ingenio. Dato curioso. El estrés bloquea el razonamiento rápido. Cuando discutes, el estrés sube y el cerebro entra en modo defensa. Eso bloquea el razonamiento rápido y creativo en ese momento. Puede ser muy bromista, puede ser muy creativo o creativa, pero en ese momento te bloqueas. Cuando estás calmado o calmada, el cerebro procesa la información con más claridad. Por eso, cuando ya estás calmado o más calmada, aparecen las respuestas ingeniosas. Pero 4 horas después. No es que seas malo o mala para pelear, discutir. Es que tu cerebro se está protegiendo de un ataque emocional. Y pensar en ganar la discusión viene después, pero ya que te sientes a salvo. Por último, ¿por qué existen personas zurdas? O sea, yo no van a salir en los comentarios. Yo soy ambidiestro. Todo tienes, todo quieres, tú me caes mal. El chile sí es envidia. A veces ser zurdo o zurda viene de familia. Hay niños zurdos que tienen padres zurdos, pero obviamente no es el único factor que influye. Tu cerebro tiene 2 partes, 2 hemisferios, como si fueran 2 equipos. El lado izquierdo controla la mano derecha y hace cosas como hablar o escribir. El lado derecho controla la mano izquierda y ayuda con cosas como dibujar, inteligencia espacial. De la NASA, ya lo traes. Los zurdos utilizan más el lado derecho. Por eso hay muchos zurdos que son buenos en artes. Yo soy ambidiestra y soy buena en artes. Y yo sé cantar. También muchos zurdos son muy buenos en juegos donde hay que moverse muy rápido. Yo corro bien rápido con esto. Yo voy a atletismo y la chingada. Pues yo soy derecha, tengo el pelo café, mido el promedio. Lloro un chingo, no sé pelear ni discutir. Cuando aún estás en el vientre de tu mamá, tú decides qué mano te gusta más que la otra. Pues yo soy ambidiestro, me gustaban las dos. Desde cómo te mueves, las hormonas que tienes o la posición que tengas ahí en el útero influyen en qué mano vas a utilizar más. Por eso algunos bebés terminan siendo zurdos y otros diestros. Ser zurdo o zurda no es un problema, pero viven un poquito menos que los diestros. No es cierto, estoy jugando cómo van a vivir menos. De 78 a 80 años es la esperanza de vida de todos nosotros. Y ahora sí, buenas noches. ¿Sabías que el Spinosaurus podía quedarse casi todo sumergido, acechando presas sin que lo detectaran, como un submarino vivo? O que muchos dinosaurios vivieron cerca de los polos. O que había dinosaurios mucho más aterradores que el T-Rex. Estos son datos perturbadores sobre la era de los dinosaurios. El Tyrannosaurus Rex no necesitaba verte para encontrarte. Podía olerte. Él buscaba cadáveres, no presas. Su cerebro no estaba hecho para pensar mucho. Estaba hecho para solo una cosa: detectar cuerpos sin vida. Su sentido del olfato estaba tan desarrollado que no distinguía si la presa estaba viva o muerta. Porque para su cerebro ambos significaban lo mismo: comida. Tenía los bulbos olfatorios, que es la parte del cerebro que sirve para oler. Pues él o ella tenía los bulbos más grandes que se haya visto en vida terrestre. Obviamente olía mucho mejor que los buitres actuales. Sangre, carne podrida, animales vivos, todo esto le llegaba como una señal clara. Incluso kilómetros, dependiendo del viento. Eso significa que el T-Rex probablemente seguía a la muerte. No solo la cazaba, encontraba. Él era la muerte en persona y nadie escapaba de él o ella. Hablemos de los dinosaurios que se comían entre ellos y no solo a otras especies. Tal vez se te hace muy lógico, pero se llama canibalismo. Esto no es una teoría, hay huesos que lo comprueban. Fósiles. Algunos dinosaurios comían dinosaurios de su misma especie y a propósito. Por ejemplo, el Majungasaurus de Madagascar. Despierte, señor Alex. Este dinosaurio dejó marcas de dientes en los huesos de otros Majungasaurus. ¿Pero por qué pasaba esto? Por falta de comida. También por competencia o por dominancia entre los de su misma especie. En pocas palabras, si eras un dinosaurio débil, podrías terminar siendo comida de tu familia. No existía la regla de no me lo voy a comer porque es familia. Monterrey. Solo existía la regla de el que vive y el que alimenta al que vive. Número 3. Cuerpos gigantes, cerebros diminutos. El Stegosaurus medía casi 9 metros. Pesaba toneladas, pero tenía el cerebro del tamaño de una nuez. Durante años la gente se burlaba de eso. La gente, ¿por qué? ¿Por qué te burlas de eso? ¿Qué te risa? A ver, díselo de frente. O sea, búrlate. Este dinosaurio tenía reflejos, instintos y respuestas automáticas. ¿Pero qué significa eso? Que se la pela. Que si lo agarrabas de mala, si lo agarrabas aburrido, valiste madre. Tenía un cerebro pequeño, pero su cuerpo reaccionaba antes de que fuera necesario pensar. También significa que a pesar de su gran tamaño, utilizaba su cola para defenderse.
defenderse. Imagínate un animal enorme caminando por ahí, pero sin pensar. ¿Te animarías a meterte a la jungla, selva, pradera? No sé dónde estaba ese cambio. Porque ese dinosaurio estaba listo para golpear o aplastarte si te le parabas enfrente. Búrlate. Muchos paleontólogos creían que tenía un segundo cerebro en su cadera, pero no era un cerebro, era un centro nervioso para controlar su cola, que es su arma principal. No era tonto, era eficiente. Y eso también. El Spinosaurus era algo mucho peor que el T-Rex. Si a ti el T-Rex te asusta, o te prende como a gente que conozco, pues el Spinosaurus te pondrá la piel de punta. Era más largo, tenía un cráneo como de cocodrilo y dientes en forma de cono que lo hacían súper eficiente al momento de cazar peces. Este dinosaurio cazaba dentro del agua y podía pasar por imperceptible. Sus huesos eran tan densos que se hundía. Vivía en ríos y tenía una cola perfectamente flexible que lo ayudaba a nadar con velocidad. Imagínate un animal del tamaño de un camión moviéndose en el agua sigilosamente, acercándose a ti porque es tedioso. Sus fosas nasales estaban más atrás en su cabeza, no en la punta de su hocico como en el caso de muchos dinosaurios. Esto le permitía asomar la cabeza dentro del agua pero seguir respirando. Era grande, era pesado, era todoterreno, era un submarino vivo. Los dinosaurios tenían plumas y eso los hacía peores. ¿Por qué? Imagínate un dinosaurio con plumas sin poder volar. El Velociraptor, por ejemplo, no era de cuero y ya. Era toda una estructura completa de plumas. El Velociraptor medía más o menos en promedio lo que mide un perro grande, pero su cuerpo estaba cubierto de plumas como un pavo. No podía volar, pero las plumas le ayudaban a mantener el calor, a moverse sigilosamente, camuflarse o lucir más grande frente a otros animales o rivales. Tenía garras curviadas en los pies y patas emplumadas, que eran perfectas para capturar presas o trepar de ser necesario. Así que las plumas nunca fueron para volar, eran para intimidar. Muchos dinosaurios vivieron en los polos o cerca de ellos. No había hielo permanente. El planeta era caliente, hay que recordar. ¿Recuerdan? ¿No te acuerdas? Era húmedo, estaba lleno de CO2, dióxido de carbono, por eso los insectos eran más grandes. Bueno, estamos hablando de eso. Y en ese momento había bosques donde hoy solo hay hielo. Algunos dinosaurios polares podían vivir meses sin luz, utilizando sus sentidos agudos y metabolismo para sobrevivir. Era una adaptación al mundo hostil, pero el que no se adapta se estanca. Esto no era un parque jurásico, era un planeta completo donde la vida sobrevivía por pura brutalidad. ¿Coincidencia? O por buena suerte. Y por último, el Ankylosaurus era literalmente un tanque viviente. Tenía una cola como un mazo de hueso sólido. Un golpe bien dado te rompía todos los huesos. Se fracturaba la pierna pero dormido. Y podía dejar fuera de combate incluso a un Tyrannosaurus Rex. El Ankylosaurus no huía, peleaba. Era como un dinosaurio blindado. Todo su cuerpo estaba cubierto de placas duras, como piedra, como roca. Ay, es que Top dice eso en otra que ya. Como si llevara una armadura de caballero gigante. Pero no le pesaba porque era parte de su cuerpo. Si un dinosaurio se acercaba, el Ankylosaurus no huía rápido. Y cualquiera que lo atacara se arriesgaba a un golpe mortal. Tú desearías que te diera en la cabeza, porque si te da en otra parte del cuerpo y no te fuiste con mamá Coco, sería una masacre. Probablemente no vivía en manadas grandes porque su defensa estaba en su cola. ¿Y qué cola? No trabajaban en equipo, pero sabía trabajar solo o sola. Datos extra: había dinosaurios que eran muy buenas mamás, como los T-Rex. Solo quería decir eso. Y los mosasaurios no son considerados dinosaurios, pero se comían entre ellos. Y ahora sí, buenas noches. ¿Quién crees que ganaría? ¿Un león o una leona? ¿Una orca hembra versus una orca macho? ¿Un elefante o una elefanta? Hoy te traigo machos versus hembras, versión el reino animal. Porque ya les tocó uno de ustedes, siguen ahí. Y yo vengo de gris, que soy neutral. Mentiras. Que pase la más bonita. Vamos a ser neutrales, realistas, y hablaremos de situaciones probables. Comencemos con los felinos, porque aquí amamos a los leones. Bueno, a los felinos en general. León versus leona. Comencemos con el macho. Tiene mayor tamaño y fuerza bruta. Tiene una melena que no solo sirve para que se vea atractivo, sino que también le protege el cuello y la cabeza. Ahora hablemos de las hembras. Son mucho más rápidas y resistentes. Tienen una coordinación perfecta para cazar en grupo. Por lo tanto, son más inteligentes en estrategia de ataque. Pero ¿qué pasaría si estos dos tuvieran una batalla épica? El león macho siempre caminará, usará su peso como amenaza, que por cierto pesa más de enfrente que de atrás. La leona podrá rodearlo despacio, midiendo su respiración y su defensa. Él puede lanzar zarpazos muy poderosos, pero ella puede evitarlos porque es muy rápida. Él rugirá intentando intimidarla, pero a ella enojada no le va a hacer ni cosquillas. Ella comenzará a atacar sus costados, donde la melena no cubre porque ella sabe dónde pegar. Las hembras tienen ese poder, saben dónde pegar. ¿Dónde duele más? Ahí te pica. Ella se alejará antes del contragolpe. Él se cansará más rápido. Su fuerza, aunque es brutal, dura mucho menos. Ella mantendrá el ritmo constante porque está acostumbrada al machín carro. El macho se va a tambalear, cansado. Y si la leona lo muerde en la pata, en el costado, si le da bien al cuello, vas. Y no estábamos hablando de una leona mamá, porque esas son, hijo de su pinche madre, las hermosas. También depende mucho de la edad y fuerza de la leona, pero estamos comparando león y leona de la misma edad y experiencia. Recordemos que los machos no siempre andan en grupo, pero las leonas sí. Y si una se ve atacada, otras van a responder. Pero aquí estamos hablando de 1 versus 1. En este primer round ganan las leonas. Orca hembra versus orca macho. Orca macho. Siempre voy a hacer ese chiste. Puedes diferenciar a ambos ejemplares simplemente por cómo se ven. El macho es más grande. Además, físicamente es más fuerte que la hembra. Y en una confrontación directa es mucho más intimidante que una hembra. Pero una hembra vive más. Las hembras tienen un control social total. Los grupos de orcas son liderados siempre por una abuela. Las hembras
hembras mandan en la estructura familiar. Y dato curioso, los machos raramente atacarán a una hembra porque ellas son socialmente dominantes. De hecho, las orcas macho nunca se separan de su mamá. Qué atractivo. Nunca se independiza. Siempre siguen el grupo. Incluso aunque sea el macho reproductor, el alfa, el papá de todos, no es el que manda. Además, en la naturaleza, las orcas no se pelean para matarse entre ellas. No compiten por territorio, tampoco por dominancia como otros animales. Por eso son tan fuertes. Pero hablemos de un caso hipotético, ficticio, falso. Digamos que es un macho muy perdido y se encontró con una hembra que casualmente está sola y la quiere atacar. Porque la hembra no lo atacaría, siento dentro de mi corazón. A menos que la hembra esté con su cría. Ahí sí. El macho avanza como un submarino gigante. La hembra girará alrededor del macho midiendo su velocidad. Él intentará golpearla con su aleta, creando una ola que probablemente va a voltear a la hembra. Ella esquiva, pero rápidamente se dará cuenta que él es mucho más grande y fuerte que ella. Si él sigue atacando, seguramente la atacará con un golpe frontal. Y eso la lanzará a varios metros. Ella intentará cansarlo nadando más rápido de arriba hacia abajo. Pero él está sobre, se mantiene la presión. El macho utilizará su tamaño para bloquearle la subida a la superficie. Y ella tiene que respirar. Ella intentará escaparse, pero él la va a alcanzar. Eso en el supuesto caso hipotético que a este macho se le deschavetó la cholla. Segundo round, ganó la orca macho. Tercer round, elefante macho versus elefante hembra. Bueno, como en la mayoría de los casos, aquí el macho también es mucho más grande. Tiene colmillos más largos, es más agresivo, tiene más testosterona. En cambio, la hembra tiene una inteligencia social superior, mejor coordinación en sus movimientos, aparte de ser más estratégica. Pero es más pesado. Hablando de un caso hipotético de batalla, el macho ruge y corre hacia ella, levantando un montón de polvo. La elefanta se moverá lateralmente y muy rápido, evitando el impacto. Y él probablemente choque contra otra cosa. Ejemplo, el macho chocó contra un árbol, lo va a romper. El árbol caducó. La elefanta intentará utilizar la estrategia de giro para golpear el costado del macho, pero apenas lo va a mover. El macho podrá embestirla de nuevo porque tiene mucha fuerza, arrastrándola varios metros. Ella intentará cuidar su cabeza y desviar su cabeza, pero su fuerza no alcanzará. Tras varios minutos, el macho dominaría con un empuje constante y ella va a tener que retroceder para evitar, pues, una lesión o perder la vida. Dato curioso, la diferencia de masa entre estos dos animales es demasiado grande para que una elefanta gane en un combate directo. Si estuvieran un grupo de elefantas, ganaría. Round 3, se lo lleva el elefante macho. Round 4, los pingüinos emperadores. Macho versus hembra. Se parecen bastante físicamente. El macho resiste temperaturas más extremas y también es mejor para guardar energía. Además, protege el huevo cuando la hembra está lejos. Todos vivimos Happy Feet, pero la hembra es mucho más rápida nadando. Por eso ella caza. Además, tiene mayor resistencia en movimientos. ¿Qué pasaría si estos dos se pelearon y se encontraron en una batalla? El macho se plantará firme utilizando su peso para empujarla, pero la hembra se mueve más rápido sobre el hielo. Él intentará golpearla con sus aletas, pero ella lo esquiva de nuevo. Ella es muy rápida, puede picarle el cuello y apartarse. Y él aguantaría. Él aguantaba, era mi campeón, pero no va a aguantar por siempre. Aparte, él es más lento. Ella lo rodeará, lo golpeará en varias ocasiones y al final hará que el pingüino macho caiga porque perdió el equilibrio, no está muerto. Sigue ahí. En el caso de la hembra, la velocidad más sus reflejos la hacen superior en una pelea 1 versus 1. Así que round 4, la pingüina hembra se lo lleva. Vamos de empate. Y por último, hablemos de oso hembra versus oso macho. Los machos son grandes y fuertes. Además, son más agresivos, especialmente en temporada de apareamiento, porque tienen que competir contra otros osos machos. Además de ser mejores en peleas directas por territorio o comida. Y también son más resistentes a golpes por su masa corporal. En cambio, la hembra es más rápida y más ágil. Muy inteligente para estrategias de escape y defensa. Además, si está cuidando a un osito, se va a poner bien brava. Las hembras son mejores para correr cuesta abajo y en maniobras rápidas. ¿Qué pasaría si hubiera una batalla entre estos dos? El oso macho se parará en dos patas y rugirá para intimidar. La hembra retrocede, pero se mueve rápido. Si ella quisiera escapar, podría, pero está peleando. Ella va a empezar a calcular el terreno. Él comenzará a aventar tierra. ¿Qué te pasa? Y ella esquivará hacia un costado y quizás haga que el macho pierda el equilibrio y choque un poco. Pero el macho no se rinde, volverá a atacar más. Y esta vez mucho más enojado, usando ese peso masivo que tiene, porque estamos calculando que ambos tienen la misma edad. Ella correrá en círculos utilizando su velocidad en contra del macho. Y cuando él intente alcanzarla, ella le va a soltar un zarpazo en el hocico. Ay, sí. Ella buscará altura, pero él también puede trepar. Aquí lo único que le queda a la hembra es subirse a una roca o subirse a un árbol para poder atacar desde la altura. Pero desgraciadamente él sí la puede derribar utilizando su fuerza, ya sea tirando el árbol, tirándola de la roca. Y ella al final terminará rindiéndose. Pero si quisiera escapar corriendo, sí podría. No sé, yo creo que es un empate. Pero recuerden, muchas de estas situaciones son hipotéticas, otras no tanto. Pero no están pasando, no las estamos viendo en este momento. Último round, lo ganó el oso macho. Y ahora sí, buenas noches. Nos han vendido la historia de que Zeus es el dios más poderoso, que Poseidón es el rey absoluto de los mares, que Afrodita es la más bella de todas las diosas, pero porque te siguen metiendo ideas europeas a la cabeza y realmente no te sabes la historia de los dioses de aquí. Hablemos de dioses aztecas versus dioses griegos. Esta idea surgió porque vi el video de este compadre que la verdad es que yo dije, wow, está lleno de sabiduría y me inspiré muchísimo. No nos conocemos, ¿verdad? Pero si lo quieren seguir, ahí adelante. Me robé tu idea, sí, vayan a seguirlo. Sí, me lo voy a desarrollar más. Número 1, Zeus versus Huitzilopochtli. ¿Quién era Zeus? Era el rey de los dioses griegos, pero era un rey, y un rey que se había robado el trono. ¡Ay, chismecito griego! Era el dios del cielo y del rayo. Era símbolo de autoridad y de poder celestial desde que derrotó a su padre Cronos. Su padre Cronos había derrotado a su padre, que era Urano. Un desmadre familiar, peleándose el terreno. Pero Huitzilopochtli es el dios mexica del sol. ¿Y cuándo has visto que el sol se arrodilla ante el rayo? Dime. Es un dios de la guerra sagrada y protector de Tenochtitlan. Y si quiere poquito contexto, porque sé que muchas personas no están familiarizados
con la mitología azteca. De hecho, yo apenas. Resulta que la mamá de Huitzilopochtli quedó embarazada de él por una pluma que cayó del cielo. Y todos los hermanos dijeron, no, hay que matarla, what the fuck. Pero en eso que querían desvivirla, nace Huitzilopochtli y ya nace siendo adulto y mata a 401. Mata a sus hermanos, mata a sus enemigos. Fin. Nació de milagro, pero nació siendo el dios del sol. Fuerzas y debilidades de cada uno. Zeus tiene una fuerza suprema, controla rayos, el clima y tiene mucha autoridad. Pero es muy vulnerable, ¿sabes? Él no le puede ser fiel a su esposa. O sea, no confía en ti. Ahora hablemos de Huitzilopochtli. Su poder está ligado al fuego solar y la energía guerrera. El sol exige sacrificio, se sabe, y se los damos. Bueno, yo no. ¿Qué pasaría si estos dos se enfrentaran? Muy fácil. Gana Huitzilopochtli. Buenas noches. Volví. Imagínate, Zeus cae del cielo con una barbaridad, con una viralidad. No viralidad, virilidad. Es bien viral el Zeus. Caen un montón de rayos zumbando. Pero Huitzilopochtli, él baja desde el sol. No, hombre, como el patrón. Todo prendido en llamas. Imagínate los juegos del hambre, pero mejor. Y aparte con unos colibríes eléctricos zumbándole alrededor. ¿Por qué? Porque sí. Zeus puede lanzar rayos y truenos que partan montañas. Pero Huitzilopochtli va a responder con fuego. Fuego de verdad. No solo calor. El fuego solar del Mexica va a convertir en humo a los rayos de Zeus. Zeus intentará un golpe gigante con tormentas, huracanes y truenos a lo bestia. Pero Huitzilopochtli girará como un cometa, esquivando cada ataque que le mande Zeus y atacando con lanzas de luz. Haga lo que haga Zeus, no será suficiente. Si Zeus cae, el Olimpo elegirá otro rey. Si Huitzilopochtli cae, el sol no volverá a levantarse nunca. Zeus no tiene ese poder, Zeus no tiene esa responsabilidad. Zeus se murió. Número 2. Afrodita versus Xochiquetzal. Afrodita nace como fuerza estética y emocional. Es hermosa, preciosa, sí. Y dicen que es la más hermosa, pero chisme mitológico. Resulta que era Atenea o Afrodita, pues eran las diosas más guapas, ¿no? Y estaban de, ay, yo quiero ser la más guapa, quiero ser la más guapa. Y le encargaron a un sujeto en cuestión que eligiera quién era la más bonita. Afrodita lo soborna y le dice, ay, voy a hacer que esta morra que París se enamore de ti. Y por eso le eligieron como la más bonita. Pero, pues, chisme. En el caso de Afrodita, su poder se manifiesta en deseo. La gente la desea, otros dioses la desean. Hay conflictos amorosos por ella, hay guerras por ella. Y ella es influyente, pero no es vital. Pero hablemos de Xochiquetzal. Ella representa el cuerpo humano de la mujer real. El parto, el placer o la fertilidad. Ella se encarga de eso. Aquí no estás idealizando a esta diosa, porque es una diosa real que representa la vida. Fortalezas de Afrodita, manipulación emocional. En cambio, Xochiquetzal tiene el control de los procesos reproductivos. Como dije, ella se encarga de la vida. Puede que Afrodita llegue, impacte, se quede y todos digan, wow, qué hermosa. Pero al tiempo, ¿qué más? Xochiquetzal permanecerá y se quedará hasta el fin de la vida. ¿Quién gana? Xochiquetzal. Round 3. Apolo versus Quetzalcóatl. La serpiente en pluma. Apolo es una deidad de orden, pero también de castigo. Le gusta castigar. Representa el conocimiento jerárquico. Quien no obedece es eliminado. Además, su vínculo con el sol es simbólico, pero variable. No es como Huitzilopochtli, que decía, él se va, pues se va el sol. Pero sí tiene una conexión con el sol. Pero hablemos de Quetzalcóatl. Es una figura civilizadora. Su mito no es por el castigo o por la destrucción, sino por la creación y la enseñanza. Quetzalcóatl puede descender al inframundo, recuperar restos humanos y revivirlos con su propia sangre. Es un dios dándote su sangre. Hablemos de las fortalezas de cada uno. Apolo tiene precisión, control y castigo selectivo. Quetzalcóatl, por otro lado, tiene la capacidad creadora, sacrificio personal y la creación de civilizaciones funcionales. Debilidades de Apolo. Su poder depende de qué tanto puede castigar. Y no crea cosas nuevas, sistemas nuevos. No innova, ¿sabes? Se quedó en el pasado. Quetzalcóatl tiene vulnerabilidad moral. Tiene una capacidad de exilio y de autosacrificio. Si hubiera una pelea entre estos dos, Apolo dispararía flechas solares que incendien el campo. Pero Quetzalcóatl levantará tormentas de viento que desvíen y apaguen todo el fuego ocasionado por Apolo. Apolo puede aumentar el brillo del sol hasta cegar a Quetzalcóatl. Pero Quetzalcóatl se eleva como serpiente emplumada y utiliza la oscuridad de la tormenta como escudo. Mi serpiente, la más inteligente. ¿Quién ganaría? Quetzalcóatl. Desde el inicio se supo, Fue puro contexto ahí nomás para entretener, pero ya sabíamos. Vamos 3-0, Y por último, Hades, el señor del inframundo, que es mi dios favorito, versus Mictlantecutli. Hades gobierna ya un sistema estable. Para él la muerte no es aniquilación, es el tránsito. Él domina el inframundo, eso le tocó, eso le repartieron las tierras y eso le tocó. No es que quisiera, le tocó. Pobrecito. Aparte ni le gusta salir de ahí, él solo hace su chamba. Sí, se robó a su sobrina para que casarse con ella, pero cosas de griegos locos. Pero Mictlantecutli representa la muerte como el proceso de disolución total. El Mictlán no conserva identidad. Te fuiste y te fuiste. Hablemos de las fortalezas de cada uno. Hades tiene un jugo propio y leche de soya. Fortalezas de Hades es el orden y estabilidad eterna y que cae a todísima madre, Fortalezas de Mictlantecutli, el final absoluto y la imposibilidad de regresar. Loco, no me caes tan bien. Hablemos de sus debilidades. Hades no es un dios violento. Está toda madre, por favor. Todos los demás yo quería que ganara los dioses mexicas, los dioses aztecas. Aquí no, porque se me cae bien. El poder más fuerte de Hades funciona dentro de sus fronteras, que es en el inframundo, pero rara vez entrará en combate directo. Pero Mictlantecutli, él no protege, solo destruye. ¿Qué pasaría si estos dos tuvieran una épica
batalla. Hades puede invocar sombras, ríos negros y hordas de espectros. Mitlantecutli aparece como un esqueleto viviente con fuego negro, capaz de podrir todo lo que toca. ¡Que no te toque! Hades puede crear muros de almas que le van a impedir el avance, pero Mitlantecutli puede romper esas almas, las vacía y las convierte en huesos sin identidad. ¡Está bien roto! ¡Ya! ¡Suéltalo! Hades no puede desvivir a alguien que ya es una deidad de la muerte, y Mitlantecutli tampoco puede podrir algo que es divino, pero sí puede corromper su forma física y espiritual. Hades gobierna almas complejas, pero el Mitlantecutli puede deshacerlas. ¿Quién es el ganador? No quiero y no quiero. El poder de Mitlantecutli es más crudo, Es real, es fuerte, está roto. aquí no depende de quién te cae mejor, sino de quién es más poderoso realmente. Hades es poderoso, pero su fuerza proviene del control, no de un ataque. ¿Por qué no le gusta atacar? Porque es pacífico, porque le hiciste eso. Y ahora sí, buenas noches. Yo sé que no todos y todas somos iguales, pero si podemos compartir una sola cosa, es que a todos y todas nos han roto el corazón en algún momento de nuestras vidas. Pero hombres y mujeres reaccionan muy diferente a un corazón roto. Y ahí te van las diferencias y las etapas en cada uno de los casos. Comenzamos con la primera semana. Aquí está el impacto inicial y el shock emocional. En el caso de las mujeres, los primeros días sientes el golpe casi de inmediato, como si algo vital te hubiera sido arrebatado. Biológicamente, las mujeres interpretan la ruptura como una amenaza social real, activando las mismas áreas que se activan con el dolor físico. Baja de golpe la oxitocina, sube el cortisol, que es la hormona del estrés, y eso provoca ansiedad, llanto y miedo. Sin mencionar la sensación de vacío eterno en el pecho. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Soy yo o era él? Y no puedes dejar de pensar en la otra persona. Dato científico. Evolutivamente, en las mujeres esto tiene sentido. Detectar rápido la pérdida de algún vínculo ayudaba a pedir ayuda al grupo y no quedarse sola. Por eso, en el caso de las mujeres, el duelo empieza desde el primer día y se siente fuerte. Reina, te va a doler. Lo que estás sintiendo en este momento duele, y duele mucho, especialmente entre los 20 y 35 años de tu vida. Pero recuerda, estamos en la primera etapa. En el caso de los hombres, en estos mismos días, o sea, la primera semana, el hombre parece más estable, incluso normal. Pero no es que no le importe, sino que su cerebro evolutivamente es diferente. Así que activa un bloqueo emocional automático para poder seguir funcionando. Dato curioso, en el caso de los hombres, el estrés se canaliza más en el cuerpo. La testosterona ayudará a amortiguar la expresión emocional inicial. Psicológicamente puedes sentirte confundido, raro o con un vacío, pero todavía no llega la tristeza. Todavía. Evolutivamente, este bloqueo servía para seguir cazando, trabajando o protegiendo al grupo. Pero el duelo aún no empieza, está en pausa. No se va a quedar así siempre, pero sí un rato. Este bloqueo emocional es más común de los 18 a los 50 años. No, pues ya toda tu vida, rey, pues ya, ¿para qué? Gracias. Los hombres viven menos, hasta lo diga. Pero por eso hombres y mujeres elijan bien. Semana 2 a 3. En el caso de las mujeres, la tristeza sigue estando muy presente, pero ahora mezclada con confusión y culpa. El cerebro sacará la lista de recuerdos, conversaciones, momentos, buscándole sentido a algo, porque necesita entender para poder cerrar. Psicológicamente hay altibajos emocionales fuertes. Un día parece que va a mejorar y al día siguiente no te quieres levantar de la cama. El problema es que tu cuerpo estará en alerta, con problemas de sueño y apetito. El dolor sigue ahí. Tranquila, todo va a estar bien, te quiero. En el caso de los hombres notaremos algo distinto. No está triste, pero está irritable. ¿Por qué me reí? Oigan, esto no es indirecto, esto es contenido. En el cuerpo de los hombres habrá estrés acumulado, entonces tendrá el cuerpo tenso. Pero la mente todavía no conecta con la tristeza. Psicológicamente no sabe explicar qué siente y eso le frustra. Pero su cerebro sigue evitando profundizar en el tema, porque sería emocionalmente costoso y cuando lo hablas, pues lo haces real. Yo tratando de entenderte. Llegamos al mes. En el caso de las mujeres ya habrá una aceptación inicial de la ruptura. Chole, ya fue. Sigue doliendo y va a seguir doliendo, pero hay más claridad mental. Ya no funas a tu ex en redes sociales. El cerebro comienza a cerrar el vínculo emocional para protegerse. Psicológicamente ya no tienes la esperanza de que todo vuelva a ser como antes. Y en términos de evolución, entre más rápido aceptabas la pérdida, te adaptabas más rápido y creabas nuevos lazos. En el caso de los hombres, la negación suele continuar más tiempo. ¿Pero cuánto tiempo vamos a estar así? ¿50 años? Neta, aquí vamos a estar los 50 años. Evitan pensar en las consecuencias reales de la ruptura. Psicológicamente, su ego protege su estabilidad emocional. Tu cerebro sigue postergando el golpe emocional, pero es que no lo puedes postergar por siempre. Llegamos a los 6 u 8 meses. Ya sé que es diferente, ¿no? Son 60 días de diferencia. En este momento la mujer ya casi no está sufriendo. Digo, en su mayoría, si tú estás pasando por un rompimiento y todavía te duele mucho, o sea, no te vas a hacer este video, ¿sabes? Es peor estadística. Permítete sentir. Te quiero. La mujer entra en modo análisis profundo. ¿Psicología quién? Sigmund Freud, nadie. Si la mujer llega a pensar en la relación en este punto, Es para estudiar. ¿qué fue lo que permitió? ¿Qué fue lo que ignoró? ¿Qué aprendió realmente? Y ya no siente culpa, ahora siente la necesidad de reflexionar. Biológicamente su sistema nervioso estará estable, lo que le permitirá pensar sin colapsar emocionalmente. Y si hay algún dolor, pues recordará errores y ahora habrá más claridad y un crecimiento real. No, pues gracias. Pero en el caso de los hombres, esta fase llega a ser extremadamente dura porque llega tarde. Aquí te das cuenta de qué perdiste y de cómo lo hiciste para perder. Obviamente estoy dando por hecho que pues, tú tuviste la culpa, pero si no la tuviste, de todas formas te llegará el duelo ahí. Psicológicamente, la culpa golpeará al ego. Se va a decir a sí mismo, debí hacer esto, no lo vi venir, ¿cuál fue el mal que yo hice? Biológicamente, al bajar las distracciones, el cerebro conecta emoción con memoria. Conectó. Solo tardaste de 6 a 8 meses. Y si tuviste la culpa, aparecerá el arrepentimiento. Evolutivamente, este análisis tardío permitía corregir errores después del evento. Pero sí, pero no me dio año. No te pases. La culpa y el arrepentimiento llegarán cuando ya hay distancia.
Y aunque esta etapa es incómoda, suele ser cuando ocurre el aprendizaje más profundo y duradero. Hombres y mujeres no estarán viviendo lo mismo, pero ambos van a aprender. Etapa de 10 meses a un año. En esta fase, la mujer ya se siente ella misma otra vez. Ya vuelve a hacer sus bromas. Ya todo lo ve en el pasado. Pero claro, es diferente, cambió, creció. Porque psicológicamente reconstruyó toda su identidad. Y esto fuera de la relación. Ahora hay nuevos límites, expectativas y deseos. La confianza regresa poco a poco y todo se sentirá mejor. En el caso de los hombres, el hombre entra en una reconstrucción más consciente. Psicológicamente empieza a entender sus patrones emocionales y de apego. Y biológicamente su sistema emocional comenzará a estabilizarse después de un duelo muy intenso. Muchos hombres en esta etapa se vuelven más reflexivos, abiertos, mucho más que antes. Es una etapa de crecimiento silencioso pero profundo. Etapa 1 año o más. En el caso de la mujer, en la mayoría de los casos, la experiencia ya no duele. La mujer suele cerrar antes este proceso porque también lo inició antes. Hay paz, claridad, qué padre. Pero en el caso de los hombres, el cierre suele tardar más, pero sigue siendo el mismo. Psicológicamente integra la experiencia como un aprendizaje profundo. Y biológicamente el apego se disuelve por completo. Adiós, popo. O sea, el apego era la popó, no la persona, no. Pero tratemos de comprender. Evolutivamente, este cierre tardío, porque fue muy tarde, permitía mantener la funcionalidad funcional para después sanar. Cuando llega por fin el cierre, suele marcar un antes y un después en su forma de amar. Pero el ciclo finalmente se completa. ¡Felicidades a los dos! Y ahora sí, buenas noches. Imagina que es Navidad. Pues mucha imaginación no necesitas porque ya estamos en época. Te regalan un peluchito y de la nada empieza a moverse la muñeca. Hablemos de juguetes malditos vinculados a tragedias navideñas reales. Robert el muñeco. La historia dice que un niño llamado Robert Eugene recibió este muñeco de Navidad a inicios de 1900. De hecho, 1904. Desde entonces la familia comenzó a escuchar pasos pequeños en el pasillo, risas de niño cuando no había nadie ahí y objetos moviéndose solos. Conforme Robert iba creciendo, el muñeco parecía odiar a quien llegara a reemplazarlo. Y los vecinos aseguraban verlo en la ventana moviendo la cabeza. Décadas después, cuando el muñeco se hizo popular, el niño, que ya no era tan niño, Robert, falleció en esa casa. Y el muñeco quedó guardado. Hasta que turistas que visitaban la casa empezaron a reportar accidentes. ¿Pero por qué surgían esos accidentes? Porque los turistas llegaban a burlarse del muñeco. Te lo buscaste. Hoy está en un museo dentro de una vitrina, donde la gente le deja cartas, pero no burlándose, sino pidiendo perdón. Porque según la leyenda, si lo ves sin respeto, te siguen cosas malas. No hay pruebas sobrenaturales, pero sí registros del dueño. Y una lista muy larga de quejas de visitantes. Número 2. Annabelle, 1970, Estados Unidos. Y aunque la película exagera todo, la historia original habla de una muñeca llamada Raggedy Ann. Una madre le regala a su hija, estudiante de enfermería, esta muñeca, pero pronto notaron que cambiaba de posición. Aparecía en habitaciones donde nadie la había dejado y dejaba mensajes escritos. En Navidad, según la leyenda, un amigo del grupo dijo que todo era falso. Y días después tuvo un accidente automovilístico casi fatal, lo que alimentó la fama de la muñeca. Los Warren, investigadores paranormales, la tomaron y la guardaron en un museo, con advertencias que decían no tocar. Lo comprobado es que sí existió esa muñeca y sí existieron los Warren. También hay testimonios escritos. Lo dudoso es que la muñeca realmente se moviera o dejara notas escritas. Aún así, su imagen se convirtió en uno de los juguetes malditos más famosos de todo el mundo. La muñeca Okiku, Japón, 1918. Un joven compró esta muñeca para su hermana menor. La niña fallece de una enfermedad poco después y la familia colocó a la muñeca en un altar durante el invierno. Lo extraño comenzó cuando notaron que su cabello crecía y cada Navidad se hacía una ceremonia. Le recortaban el cabello, pero siempre volvía a crecer. Finalmente la llevaron a un templo budista en donde los monjes afirman que el crecimiento del cabello sigue hasta el día de hoy. Científicamente se cree que es cabello humano implantado y que se va expandiendo con la humedad. Pero la leyenda dice que el espíritu de esa niña vive dentro de la muñeca. El payaso sentado. Estados Unidos, los años 60. Una familia estadounidense tenía un enorme payaso de porcelana por alguna razón que solo lo sacaban en Navidad. Era decoración navideña. Todo era normal. Tener un payaso de porcelana. Hasta que una noche, la hija mayor, la mayor, aseguró que el payaso giraba la cabeza como para verla en la noche mientras dormía. Las siguientes noches el payaso apareció sentado en diferentes muebles, incluso en las escaleras. Así que el padre, harto, decidió guardarlo en el ático. Entonces comenzó un incendio pequeño que comenzó justo en la caja en donde estaba el payaso. Investigadores forenses nunca pudieron explicar el origen certero de las llamas. Y si quieres estar más tranquilo o más tranquila, el payaso fue destruido. Hablemos del muñeco Harold. Canadá, en los años 50. Un hombre compró este muñeco de colección en una feria navideña. Lo llevó a su casa y casi de inmediato comenzó a sufrir migrañas intensas. Veía sombras en los pasillos y empezó a percibir un fuerte olor a humedad. Su familia lo convenció de venderlo, pero quien se lo compraba aseguraba que comenzaban a pasarle cosas extrañas y terminaban devolviéndolo. El muñeco cambió de dueño muchas veces, generando una cadena de relatos muy similares. Discusiones repentinas, accidentes pequeños y ruidos cuando el muñeco estaba cerca. Está documentado que el muñeco sí existió, sí hubo toda una lista de múltiples compradores y actualmente está en manos de un coleccionista paranormal. Lo sobrenatural es leyenda, pero esa lista de dueños es 100% real. Y por último, el soldadito de plomo que regresaba. Una familia española le regaló a su hijo un soldadito de plomo y el niño falleció en Navidad por una falla cardíaca. La familia destrozada tiró el juguete, pero semanas después el soldadito volvió a aparecer en la chimenea. Esto pasó en múltiples ocasiones, tirarlo y volver a encontrarlo. Lo donaban, lo regalaban, pero siempre regresaba. Años después, un anticuario descubrió que ese juguete tenía un pequeño compartimento en donde alguien, quizás el niño, guardaba una medallita religiosa. Ese hallazgo no resolvió absolutamente nada, pero ahora es una historia contada en programas y libros de misterio españoles. Y ahora sí, bueno.
¿Te imaginas que de regalo de Navidad te den una zanahoria? ¿O que de la nada la Navidad es ilegal? Pues estoy hablando en serio. Hablemos de la Navidad en el pasado y la Navidad en la actualidad. El pino de Navidad. El primer pino artificial no era de plástico, era de pluma. En Alemania en 1880, aquí se crearon los primeros árboles artificiales con plumas de ganso y las pintaban de verde. Estos árboles aparecieron como respuesta a la preocupación real por la deforestación, ya que en varias regiones se talaban bastantes pinos para decorar en invierno. Las plumas se enrollaban en varillas de alambre y se abrían como ramitas, creando un árbol sorprendentemente parecido a uno natural. Pero claro, pues se chingaban a los gansos. Después empezaron a desaparecer a principios del siglo XX, cuando surgieron los árboles artificiales más prácticos, que son los de plástico, los que conocemos en la actualidad. Estos, a comparación de las plumas, son más resistentes al fuego, más económicos y más modernos. En la antigua Roma, los regalos eran vegetales. Déjame te cuento. Antes de que existieran las envolturas bonitas, Como la que te voy a mostrar ahorita, pero espérame un poquito. se regalaban ramas o verduras. Imagínate que eso te regalen hoy. Se sentiría raro. Una plantita está bien. Una plantita artificial es la misma. No, está bien. Sigan haciendo. Entonces no era necesario que un regalo fuera lujoso. La idea era compartir, no presumir. La gente intercambiaba ramas de laurel, verduras de temporada y pequeñas figuras de arcilla hechas a mano. Simbolizaban buena suerte y protección para el año que venía. Y nada era envuelto, ni una bolsita, te lo daban así tal cual. Ahora los regalos tienen empaque casi siempre. A veces hasta te preocupas porque el regalo no está envuelto, porque nuestro cerebro ha sido modificado con el paso del tiempo para tener ese gusto por las sorpresas. Dato psicológico: el cerebro libera más dopamina cuando algo se siente único. Y de hecho no es necesario que sea costoso para que esto suceda. Por eso hay regalos que tienen una envoltura personalizada y recuerdas más ese regalo que uno cara. De hecho, Coca-Cola tuvo una idea para que tus regalos se sientan únicos. Funciona con IA desde WhatsApp y es para que crees tu papel de regalo personalizado. Lo único que tienes que hacer es entrar a WhatsApp y pedirle ayuda al asistente navideño de Coca-Cola, que de hecho es una abuelita. Te pedirá una foto en el momento y súper rápidamente te lanzará tu papel personalizado. Después lo imprimes y ya solo necesitas envolver los regalos. Te reto que pongas mi cara. Si tu mamá pregunta quién soy, señora ubica Afrodita. Antes el pino era decorado con comida. En Alemania y Francia durante el siglo XV y XVI, el árbol navideño original no era un pino. Eran en realidad manzanas o árboles frutales decorados con manzanas, panes o frutos secos. Esto simbolizaba pecado, vida y abundancia. No solo era decorativo. Después el pino fue el árbol ideal, ya que este no perdía sus hojas en invierno, dando origen al árbol de Navidad que conocemos hoy en día. Y por último, las bebidas. Antes podías recibir una multa si no preparabas una cerveza navideña. Esto en Noruega e Islandia durante el siglo XIV y XV. La Navidad aquí era tan importante que las leyes obligaban a que tú prepararas una cerveza especial para compartir con el pueblo. Y si una familia no lo hacía, podían ser multados porque se consideraba una falta de respeto. En la actualidad sabemos que la bebida que tiene que estar sí o sí en el centro de la mesa en Navidad Es la Coca-Cola. Esta bebida es también casi de ley, socialmente, claro. No vendrá nadie a multarte, pero tus familiares te van a juzgar, porque sin duda parece que esa bebida a veces nos une a todos. Y todas. Ya falta bien poquito para la Navidad. ¿Están listos y listas? Felices fiestas y ahora sí, buenas ¿Sabes que por más que te laves tus manos, las bacterias no se van? Y las bacterias de tu mano izquierda son diferentes a las que tienes en la mano derecha. Si te cortaran la cabeza, podrías seguir parpadeando a unos segundos. Suena imposible, pero tu cerebro no se apaga al instante. Durante unos segundos sigue consciente aún sin cuerpo. Puede ver, escuchar e incluso intentar moverse. Datos perturbadores que no sabías sobre tu cuerpo. Tu cerebro se apaga cuando crees que no puedes más. Cuando te sientes cansado o sin energía, la mayoría de las veces no es tu cuerpo, es tu cerebro mintiéndote. Tu mente tiene un sistema de seguridad que reduce tu energía para que tú no te sobreexijas. Ese ya no puedo más muchas veces significa puedes hacerlo, pero soy flojo y te quiero proteger. Atentamente, tu cerebro. En resumen, tu cerebro es como tu hermano mayor que no te deja hacer cosas divertidas, que él sí las hace, pero tú no puedes. Tu cuerpo tiene más bacterias que células humanas. Y técnicamente eres una colonia. Por cada célula que tienes hay por lo menos una bacteria viviendo dentro o encima de ti. Y lo más loco es que la mayoría no solo no son malas, sino que te mantienen vivo. Así que cuando dices me siento solo, me siento sola, en realidad estás acompañado o acompañada por trillones de microbios que te acompañan emocionalmente desde tu intestino. Tu corazón tiene electricidad propia. Literalmente no necesita el cerebro para latir. Si lo sacaras, por favor no lo hagan. Bueno, ya, si lo sacaras pero lo mantuvieras con oxígeno, seguiría latiendo, pero solo por unos minutos. El corazón tiene su propio sistema eléctrico. Eres una versión nueva cada cierto tiempo. Tu cuerpo cambia tanto que las células que tienes hoy no son las mismas células que tenías hace años. La piel, por ejemplo, se renueva cada mes. El hígado cada 5 meses. Tus huesos se renuevan cada 10 años. Así que definitivamente no eres la misma persona que parió tu mamá. Eres quizá una copia mejorada. Tal vez no. Pero ahí te va algo más perturbador. Si eres de las personas que tiene piel seca, tu piel se agrieta y esas grietas dejan entrar bacterias y mugre. Básicamente tu piel ya no es un escudo, es una puerta abierta. Entonces, ¿tienes la piel seca o extra seca? Porque no es lo mismo. Y es por eso que si tienes este tipo de piel, necesitas un producto en específico que sea para ti. Si tu piel es seca, yo te recomendaría utilizar el tarro hidratante de CeraVe, que contiene 3 ceramidas esenciales y ácido hialurónico, que sellan el agua adentro y restauran ese brillo natural. La piel extra seca, por otro lado, ¿cómo saber si la tienes? Pica, arde y hasta se ve cuarteada. Y quizás no tienes la piel extra seca en todo el cuerpo, pero sí en ciertas áreas, como codos y rodillas. Yo, por ejemplo, tengo la piel extra seca únicamente en codos y rodillas. Por eso utilizo la loción hidratante intensiva, justo para estas zonas, porque funciona como un imán para el agua. De nada. Tu estómago te estaría comiendo vivo si no se regenerara. El ácido de tu estómago podría disolver metal, no quiere decir que tienes que comer metal. Así que tu estómago tiene que producir una nueva capa interna cada pocos días para no digerirse a sí mismo. Así es, mientras tú estás viendo este video, tu estómago está intentando deshacerse de ti, o mejor dicho, de sí mismo. Porque si tu estómago no se regenera,
regenerara, te comerías desde adentro. Y por último, tienes una cola escondida. Aunque no lo creas, aún cargas con una parte de tu pasado animal. Al final de tu columna vertebral hay un pequeño grupo de huesos fusionados llamados coxis. Ese hueso es lo que queda de tu cola. Así es, una cola real como la de un mono, o la de un perro, o la de un gato, o todo lo que tenga cola. Durante las primeras semanas de gestación, cuando aún estás en el vientre, tu cuerpo forma una pequeña cola. Pero conforme vas creciendo, esa parte se encoge y se esconde bajo tu piel y queda atrapada ahí para siempre. Y lo más loco es que algunas personas nacen con una cola visible y a veces la pueden mover. Loco. Así que no, lo de la cola no es un mito, es una mutación genética que revive lo que todos llevamos dentro. Así que sí, debajo de tu piel sigues siendo más animal de lo que tú crees. Y ahora sí, buenas. ¿Sabías que solo tienes 3 segundos para gustarle a la persona que te gusta? Y el cabello es uno de los primeros estímulos que influyen en la primera impresión. No a todos les gustan rubias, no a todos les gustan pelirrojas, no a todas nos gustan güeros. ¿Cómo te perciben las personas según tu color de cabello? Comenzamos con pelirrojo porque, mira, no sé si ya lo notaste, pero traigo la greña roja. Este color de cabello tiene el efecto de rareza biológica. Por eso yo desde que estoy chiquita yo decía, yo quiero ser pelirroja, yo quiero ser pelirroja. Y aquí estamos. El cerebro humano asocia lo raro con lo valioso. Por eso la gente percibe a los pelirrojos, obviamente los naturales, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Déjame sentirme especial un segundo. Los perciben como únicos, intensos y memorables, incluso cuando tienen una personalidad tranquila. Los pelirrojos generan un efecto imán. ¿Por qué? Porque la mirada de la gente se queda más en ellos cuando pasan, ya que solo del 1 al 2% de la población es pelirroja naturalmente. Recuerden que yo soy castaña y que también me encanta. Déjenme les cuento. Tuve una crisis porque me pinté rubia y luego dije no, y luego me pinté pelirroja y luego dije qué padre, pero no soy yo. Y luego dije bueno, pero yo soy yo porque es mi personalidad. Ay, recuerden, estamos hablando tanto de hombres como de mujeres, ¿eh? ¿En qué lugar te puedes encontrar más pelirrojos y pelirrojas? Es más frecuente en Irlanda, las Islas Británicas, Escocia y algunas zonas del norte de Europa. Es muy raro en Asia, África y América. En la Edad Media muchas personas asociaban a la gente pelirroja con magia o peligro, brujería. ¿Sabe leer? ¿Sabe contar? ¿Sabe cuántos dedos tiene en la mano? En la carda todo. Durante siglos el cabello rojo se asociaba con héroes, vikingos o figuras espirituales. ¿Con qué vibra me asocia? Esquizofrénico. Cosas malas sobre el cabello pelirrojo. Lo raro produce sesgos inconscientes. Se les puede ver como impulsivos o temperamentales. Aunque no sea así, a veces se piensa que son muy dramáticos o retraídos y raros socialmente. Puede generar prejuicios o burlas por ser minoría. A veces se dice, tiene el pelo de rojo, pues está loca. Y la van a mentir. Vení. Hablemos del color más hermoso de todos, el castaño café. Es el arquetipo de estabilidad. Sí, vamos a volver, claro que vamos a volver. ¿Tú crees que toda la vida vamos a hacer películas? El cerebro reconoce lo común como seguro. Y esto te genera la percepción de que las personas, tanto hombres como mujeres, que tienen cabello café, castaño bajito, castaño oscuro, son confiables, estables y equilibradas. Las personas juzgan a las personas que tienen el color café más por su comportamiento que por su cabello. Además, las personas castañas reflejan madurez y responsabilidad. Al ser muy común, muchas personas no destacan inicialmente en grupos sociales, lo cual genera estereotipos muy injustos de aburrimiento. Y muchas personas sienten la presión de tener que diferenciarse visualmente. Es más común encontrar personas castañas en Europa continental, América Latina, Medio Oriente y zonas del norte de África. Durante siglos el cabello café representaba neutralidad y era el estándar de belleza en Europa, Medio Oriente y América. Pero recuerden que lo común no es malo, es bueno. Todos hay que ser iguales, ovejas. Seamos seguidores, no líderes. Ahí está. Pum. No es cierto. Hablemos del cabello rubio. Lo tuve así un día. El cabello claro se asocia con juventud, amabilidad, se percibe como un color luminoso y eso provoca que la gente lo vincule con carisma, simpatía y accesibilidad. Se podría decir que es el estándar de belleza en muchos países. Incluso en México, creo que si le preguntas a un hombre, te va a decir, oye, las prefiero rubias. Pero tú sabes cómo los prefieren ellas, no sabes. Lo malo del cabello rubio. Existen estereotipos horribles, como que son personas muy ingenuas, superficiales, lo que puede afectar la forma en la que se les trata. Lo claro puede asociarse injustamente con fragilidad, vulgaridad. También existe el estereotipo de la chica rubia tonta, lo cual es falso. Algunas personas rubias sienten la presión social. O el chico rubio guapo. ¿Es guapo o solo es rubio? Piénsalo. En donde existen más personas rubias naturales. Finlandia, Rusia y Alemania. También en regiones bálticas. Pero ahí te va uno bueno. En Grecia y Roma antigua se les admiraba y se les asociaba con belleza tipi. En el norte de Europa era simplemente normal y sigue siendo normal. El color de cabello negro. El efecto de intensidad y misterio. El cabello negro genera un contraste natural fuerte. Entonces las personas los asocian con fuerza, elegancia y seriedad. La psicología del color oscuro está asociada con autoridad y también mucha profundidad emocional. Pues yo conozco uno que otro pelinegro que no. Y pelinegra. Se les percibe como sofisticados y definidos. Hablemos de lo malo. Las personas con el cabello negro pueden ser interpretadas como rígidas, distantes o demasiado serias. En ciertas culturas se les relacionaba con misterio o incluso con peligro por su apariencia intensa. Las personas que tienen el cabello negro pueden sentir que la gente asume que son más formales de lo que realmente son. ¿En qué lugar del mundo te puedes encontrar más personas con cabello negro? En Asia, África, Medio Oriente, América Latina y Oceanía. Hay en todas partes porque es el color más antiguo y extendido en todo el planeta. Y por último hablemos del cabello blanco canoso. El efecto de sabiduría. Huele a whisky. El cerebro humano asocia lo blanco con experiencia. Ya sabe el diablo por viejo. Cuando vemos a una
persona canosa pensamos que puede ser un líder, que tiene experiencia, que es sabio y tranquilo. ¿Oh, sí? Ya le quedan horas. Ay, ya, perdón. Basta. A ver, a gente joven también le salen canas. Minimalista, elegante y emocionalmente equilibrado. En jóvenes teñidos de blanco, se interpreta como un estilo artístico y futurista. Y conste que a partir de los 20 años tú ya puedes tener canas. Y muchas. Quiere decir que de grande, pues vas a tener la cabecita blanca. Hablemos de las cosas malas. Pueden ser vistos como símbolo de agotamiento, aunque estén llenos de energía. También como personas estresadas o que están envejeciendo muy rápido, aunque también depende del contexto cultural. En la antigüedad a veces se asociaba con fragilidad. Muchas personas sienten vergüenza por sus canas prematuras, pero compadre, comadre, es la genética que tienes de 200,000 antepasados. Es más, hazte un platinado, pórtalo con orgullo. Quiérete rey, quiérete reina. ¿Dónde son más vistas las personas de cabecita blanca? La verdad es que es universal, aparece por genética. En la antigüedad era signo de sabiduría y en las épocas medievales simbolizaba autoridad espiritual o madurez. Y ahora sí, buenas noches. ¿Eres de las personas que se tallan el cuerpo al bañarse, que utilizan los audífonos al máximo o te lavas las manos en menos de 10 segundos? Tenemos que hablar. Cosas básicas que crees que haces bien, pero en realidad no tienes ni idea. Usar audífonos. Todos piensan, voy a subir el volumen hasta que tape el ruido del camión y no oigan ni mis pensamientos, pero no. Más de 1,000 millones de jóvenes estamos en riesgo de pérdida auditiva por escuchar música tan fuerte. Si las demás personas ya pueden escuchar tu música, estás dañando tu oído. Mejor aplica la regla 60-60. Significa volumen al 60% por no más de 60 minutos. Tus oídos te lo agradecerán, así que Bájale, te espero. ¿Ya le bajaste? No te esperé ni madre. Número 2, ponerte perfume. Parece fácil, varios spray y ya. Por si me besa, por si me abraza, por si se pasa. Pero no, casi todas las personas lo hacen mal. El error más clásico es frotarse las muñecas. Eso rompe las notas del perfume y hará que dure mucho menos. Lo correcto es aplicar en puntos de pulso como el cuello, detrás de las orejas y muñecas. Así olerá más tiempo. De nada, ya vete a ligar. Número 3, respirar. Yo sé, déjate explicar. Siéntate. Tú piensas, respiro todo el día, lo hago bien, ¿sabes? O sea, que puedo dormir y no ahogarme. Pues no, la mayoría respira corto y rápido. Suena albur. Y desde el pecho, lo que puede provocar más estrés y ansiedad. Respirar mal incluso puede afectar tu postura y energía. El 70% de la gente no utiliza por completo sus pulmones. Mejor de vez en cuando respira profundo. Desde el diafragma, 4 segundos inhalar, 4 segundos mantener y 4 segundos exhalar. Eso hará que te sientas mejor. Número 4, bañarte. Pues lo haces mal si aplicas el clásico, entre más agua caliente, entre más duro me talle, más limpio quedo. Oye, reina, oye, rey, trátate bonito. El agua muy caliente reseca la piel y acelera la caída de cabello. Y nadie quiere quedarse pelón, ¿verdad? También tallarte con la esponja como si fuera sartén. Solo te irrita y destruye la barrera natural de tu piel. Lo correcto es utilizar agua tibia con movimientos muy suaves. La piel no se talla, se enjuaga. Y si nos ponemos elegantes, lujosos y empoderados, Dove. utiliza jabón líquido, como el nuevo de Dove Body Wash Granada, que tiene millones de gotitas Micro Moisture. Nutre y dejará tu piel como si fuera seda durante 24 horas. Pero si tienes prisa, pues no uses eso. Mejor utiliza la barra Pink. Ya comprobé que sí tiene pH realmente neutro. Yo cuando tengo más tiempo, remato con el Body Wash Hydration Boost, un serum revitalizador. Con eso ya tienes la piel suavecita. Y ahora sí, con todo esto ya puedes decir que te bañas bien. Hablando de bañarse, secarte después de bañarte. ¿Tú crees que secarte con una toalla como si estuvieras puliendo un carro está bien? Pues no, eso irrita tu piel y también la reseca. Igual si te tallas así la cabeza te va a sacar pelo, solo digo. Secarte muy fuerte diariamente acelera la aparición de arrugas y resequedad crónica. Mejor seca con toquecitos suaves como si fueras un bebé. Número 6, lavarte las manos. Tú piensas me las lavo rápido y ya está. Pues estás mal. El 95% de las personas no se lavan bien las manos. Los virus pueden permanecer hasta 2 horas en tus manos. Y si te tallas la cara, pues ya vale madre. Lo correcto es hacerlo por mínimo 20 segundos. Ponte a cantar torero mientras te las lavas. Y por último, sentarte. También eso haces mal. Dios, haces todo mal. Vete. Pasamos horas sentados o sentadas, pero la mayoría de las personas se sienten encorvados. Y dato curioso, estar más de 8 horas sentado o sentada equivale a cargar 20 kilos de peso extra sobre tu espalda todos los días. Debes tener tus pies planos sobre el piso y este es tu recordatorio diario de que endereces la espalda. Tu hermana mayor lo dice y ahora sí, buenas noches. ¿Sabías que ahorita hay cientos de miles de bichitos caminando por tu cara o por tus manos o prácticamente en todo tu cuerpo? Yo sé que asco, báñate. No es cierto. Hablemos sobre datos perturbadores sobre la piel. Ese órgano que te cubre, te protege, te hidratas una vez al mes con crema de tu abuela. Es el órgano más grande de tu cuerpo, cosa que todo el mundo sabe. Si no sabía, vámonos a la primaria. Pesa más o menos 4 kilos y puede cubrir hasta 2 metros cuadrados de espacio. O sea, literalmente estás envuelto en ti mismo o en ti mismo. Un burrito humano, qué asco. Eres una lasaña de epidermis. Qué asco. Y lo más loco es que la piel se renueva cada 27 días. Así que técnicamente cada mes eres una nueva persona. Número 2, tu piel muerta. Cada minuto pierdes entre 30,000 y 40,000 células de piel muerta. Así que cuando limpias tu cuarto y ves polvo, felicidades, probablemente eres tú. En versión finamente exfoliada.
nada. Porque sí, vivimos respirando trocitos de nuestra vieja piel. En tu piel viven ácaros microscópicos. Sí, literalmente viven ahí. No pagan renta, no ayudan con los trastes, pero están ahí cómodamente comiendo cebo y piel muerta todos los días. ¡Qué rico! El cuero cabelludo, ese que a veces tienes lleno de caspa. Sí, también es piel. Ese trozo de piel que solo recuerdas cuando te da comezón o cuando se te empieza a caer el cabello. Resulta que es la zona más grasosa de todo el cuerpo. Produce más sebo que tu cara, la espalda o las manos. Y si no lo limpias bien, esa grasa va a tapar tus folículos. El pelo se va a debilitar y adiós mechones. Y adiós muchachos y muchachas. Mentiras, hay pelones muy sexy. La Roca. Un cuero cabelludo descuidado puede perder hasta 40% más cabello que alguien que sí se lo cuida. O sea, el problema no siempre es el cabello, sino el terreno en donde crece. Pues felicidades, ya tienes un terreno. Considerando que como el 99% de los jóvenes nunca van a tener uno. Eso sí es perturbador. Pero ahí entra el momento de salvación. Ok, con permiso. Powder Marker Fuerza Anticaída. Es una línea que ayuda a reducir hasta el 95% de caída con el uso continuo. No es magia, es dermatología. Porque tienes que tratar el cuero cabelludo, no solo el cabello. Esto ya está muerto. Otro dato perturbador, está muerto. Así que si no quieres ser el cabeza de hisopo, ya sabes qué usar. Y por último, el estrés que sientes todos los días te afecta y te va a afectar más de lo que crees. Arruina tu piel, tu cabello y tu vida. Cero estrés. Cuando estás estresado, tu cuerpo produce más grasa. El cuero cabelludo comienza con picazón, grasa y caída. Así que si tus pendientes en el trabajo, en la escuela o en la vida te están dejando pelón o pelona. O pelone. O pelén. Así que la próxima vez que sientas ¿Cuál sientas si te estás viendo? Así que la próxima vez que te veas pelón o pelona, no pienses en ¿qué edad tengo? Piensa en tu enemiga en el trabajo. Piensa en debí estudiar lo que me gustaba. Aunque ahorita me estuviera muriendo de hambre. Así que cuida tu piel, hidrátate, duerme más por favor y dale un respiro a tu cabeza. Porque sí, vengo a traumarte, pero también a brindarte soluciones. Y ahora sí, bueno, ¿sabías que en el pasado algunos científicos hicieron experimentos tan perturbadores que hoy serían totalmente ilegales? Aquí van 4 experimentos reales que parecen sacados de una película de terror psicológico, pero sí pasaron. Y todo con respeto. Comenzamos con el caso del pequeño Albert, el bebé al que le crearon una fobia en 1920. Imagínate que alguien toma a un bebé de 9 meses y decide enseñarle a tener miedos a propósito. John Watson, este imbécil, era un disque psicólogo. Él quería probar que los miedos se creaban, no nacías con ellos. Qué listo, qué listo. Así que le presentó al bebé Albert una ratita blanca. Albert era un bebé, le encantaba la rata blanca, la quería tocar, la quería agarrar, era feliz. Pero aquí empieza lo horrible. Cada vez que Albert agarraba a la ratita, los investigadores golpeaban una barra de metal justo detrás de él. Te voy a decir lo que me decía mi profesora de carpintería. Pégate en la cabeza. Así me decía, güey. La profe Marta, saludos, la amo. Yo cada que algo sale mal, Belinda. Ese golpe provocaba un ruido fuertísimo. Obviamente Albert lloraba, porque el ser humano nace con 3 miedos: a las alturas, a los ruidos fuertes y al chat. No me acuerdo de la tercera. El resultado de este experimento es que Albert terminó temiendo no solo a la rata, sino a todo lo blanco y peludo. Un conejo, un abrigo de piel e incluso la máscara o barba de Santa Claus. Lo peor de todo es que esos hijos... Ellos jamás le ayudaron al pequeño Albert a superar sus miedos. Gracias a Dios le perdieron el rastro y nunca más volvieron a saber de él. Espero que esté bien. Bueno, pasé mucho. Número 2. El experimento de Stanford. ¿Qué pasó? La cárcel falsa que se volvió real en 1971. Ahora imagina lo contrario. No era un bebé, era un grupo de universitarios. El psicólogo Phil Zimbardo creó una cárcel falsa en el sótano de la universidad y dijo: ustedes serán guardias, ustedes serán prisioneros. Pero todo era un juego, se supone. Pero pronto ese juego dejó de ser divertido. En menos de 24 horas, los alumnos cuyo trabajo era ser guardias se volvieron agresivos. ¿Contra quién? Contra sus compañeros de escuela. Mientras que los alumnos que eran prisioneros comenzaron a sentir ansiedad, estrés y hasta crisis emocional. El experimento estaba planeado para durar 2 semanas, pero tuvieron que cancelarlo a los 6 días porque la situación se volvió completamente incontrolable, demostrando algo muy fuerte: cuando le das poder a alguien cambia más rápido de lo que imaginas. Experimento número 3. El universo 25 con ratas. Fue la sociedad de ratas que colapsó en los años 60. Este experimento puede sonar a ficción. Hay mucha gente sin nada que hacer porque el gobierno les paga. John Calhoun quería estudiar qué pasaba cuando un grupo vive en un lugar superpoblado, así que puso a muchas ratas en un recinto lleno de comida, pero era muy poco espacio. ¿Cuál fue el resultado? Los machos fuertes se adueñaron del lugar donde estaba la comida y solo se juntaban con las hembras que eran muy inteligentes. Las hembras que eran más débiles para no morir de hambre comenzaron a ofrecerles cariñitos a los machos a cambio de poder comer. Así que sí, el apareamiento se volvió una moneda de cambio para sobrevivir. ¿Te suena familiar? El comportamiento natural se deformó por completo, creando una sociedad rota. Este experimento ayudó a entender cómo el estrés social extremo puede sacar lo peor de un grupo. Y por último, el caso de John, el niño que fue criado como una niña en 1960. Este es uno de los casos más tristes y más estudiados en la psicología. David Reimer era un bebé normal hasta que en una cirugía perdió su órgano reproductivo. Un psicólogo llamado John Money convenció a los padres de David de criarlo como si fuera niña. Y los padres dijeron: sí, hoy sí, adelante, haz lo que quieras. Este psicólogo quería demostrar que la identidad de género era solo educación, no biología. Al niño le dieron hormonas, le hicieron cirugías y lo llamaron Brenda.
El psicólogo Money registró el experimento como un éxito total. Pero la verdad era todo lo contrario. David nunca se sintió niña. Vivió con confusión, tristeza, rechazo y muchísimo sufrimiento. Cuando le contaron la verdad, recuperó su identidad masculina. Pero el trauma fue tan grande que la historia terminó de forma trágica. Es uno de los casos que llevaron a cambiar completamente la ética en experimentos con niños. La presión del trauma fue tan grande que su hermano gemelo murió de una sobredosis. Y David se desvivió a sí mismo a los 38 años. Estos experimentos cambiaron las reglas de la ciencia para siempre. Hoy son ilegales y con mucha razón. La verdadera pregunta aquí es ¿cuántos experimentos similares a estos sucedieron sin que nos diéramos cuenta? Y ahora sí, buenas noches. ¿Tú qué team eres? ¿Coyote o correcaminos? Porque el cine nos ha mentido muchísimo y le hemos creído muchas veces. Por ejemplo, los piratas no traían un loro aquí en el hombro, pero que era verdad y que era falso. Pues ahí te va. Los extraterrestres son verdes pequeños y tienen ojos enormes. El cine y la televisión moldearon una imagen universal del alienígena clásico. Pero si en realidad existiera vida fuera de la Tierra, que probablemente sí, no hay razón alguna para que se pareciera a nosotros o para que sea verde. Los científicos en realidad creen que podrían tener formas completamente diferentes, sin ojos, sin extremidades o incluso ser microscópicos. Pero entonces, ¿por qué nosotros les creímos? Porque la mente humana funciona así. Necesitamos ponerle un rostro, forma y emoción para temer o para sentir empatía por otro ser vivo. El caso del correcaminos y el coyote, ¿quién ganaría en la vida real? A ver, para empezar, ¿los coyotes sí corretean a los correcaminos? En Looney Tunes, el coyote vive constantemente fracasando. Le pone trampas muy absurdas al correcaminos. Aparte te ponen a un correcaminos gigante cuando los correcaminos son chiquititos. Bueno, el coyote es mucho más grande. El correcaminos puede alcanzar velocidades de 32 kilómetros por hora y habita en los desiertos del suroeste de Estados Unidos. Pero en realidad el coyote corre a 64 kilómetros por hora. Así que en la vida real, en todas las carreritas, gana el coyote. Dato curioso, esta caricatura fue una sátira del ciclo del deseo y la frustración humana. Lo irónico es que biológicamente el coyote siempre gana. Hablemos de los piratas. Siempre tenían un loro en el hombro. Ya habíamos hablado de eso. Desde Peter Pan hasta Piratas del Caribe, siempre hay un pirata que aparece con un loro en el hombro. Y aunque la imagen es icónica, no hay evidencia histórica de que los piratas reales hayan hecho eso. Sí, podrían robarse animales exóticos y venderlos por allá en París. Pero no eran sus mascotas, no lo traían aquí. No decían arg, arg. Ya sé que no es de pirata. Estoy bien. Vení, que no te voy a decir nada. Pero entonces, ¿por qué nos creímos la historia de los piratas? Fue el escritor Robert Louis Stevenson quien inventó ese detalle en su novela, La Isla del Tesoro. Y entonces Hollywood lo tomó y se quedó. Aquí te va otra mentirota que seguro allá en casa sabes que es mentira. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Series, películas y hasta comerciales lo han repetido. Si usaras el 100% podrías volar, podrías leer la mente. La película Lucy te desintegra. En realidad, estudios, muchos, con resonancias magnéticas, muestran que usamos todo el cerebro, solo que en diferentes momentos. Pero entonces, ¿por qué les creímos? Porque la idea sonaba motivadora, como si tú tuvieras un poder oculto. No sé, ¿lo tienes? Otra mentira, los tiburones son asesinos despiadados. Por favor, los tiburones desviven como a 10 gentes en el año, más o menos. El ser humano acaba con la vida de 70 a 100 millones de tiburones cada año. Lo más preocupante es que muchos tiburones pierden la vida solo por sus aletas, que se usan en la sopa de aleta de tiburón. No sé, nunca lo he probado, pero no me antoja. Pero entonces, ¿por qué nosotros nos creímos el cuento de que son asesinos? El cine necesitaba un villano del mar Y yo nací mucho después como para hablar de delfines. y en serio, Hollywood, Piénsalo. además, las numerosas películas sobre tiburones haciéndole daño a los humanos pues, no ayudaron. Pero arriba los tiburones, abajo los delfines, en el medio las orcas. Pero ¿qué onda con los Simpson y sus predicciones? Que parecen que todas se cumplen. Predijeron la presidencia de Trump, los relojes inteligentes, los visores de realidad virtual y muchas cosas más. ¿Fue casualidad? En parte, probablemente sí. Pero sus guionistas son egresados del MIT, Harvard y Stanford. Quiere decir que son expertos en política, tecnología y estadística. En lugar de adivinar, en realidad anticipan tendencias reales. ¿Pero por qué parece magia? Porque cuando 30 años después algo sucede igual, la línea entre ficción y profecía se borra. Y por último, los dinosaurios rugían casi como leones. En Jurassic Park, los rugidos eran tan potentes que hacían temblar el suelo. Sin embargo, estudios recientes revelan que muchos dinosaurios seguramente ni siquiera rugían, sino que hacían sonidos graves y retumbantes, más parecidos a los de las avestruces o los cocodrilos. Pero entonces, ¿por qué nosotros lo creímos? El cine necesitaba un sonido realmente impactante para que tú sintieras el poder del T-Rex ahí sentado en el cine. Es que es épico, ¿sabes? El último rugido de los T-Rex en Jurassic Park o Jurassic World es mi parte favorita. Y ahora sí, buenas noches. ¿Sabías que los pingüinos sacrifican a los más débiles? Datos perturbadores sobre animales. Qué grande. Comenzamos con el cuervo. El cuervo es el animal volador más inteligente de este mundo, pero también son como pequeños psicópatas. Tienen memoria fotográfica y pueden recordar el rostro de cualquier ser humano que les haga daño. ¿No les haga daño? ¿Qué te parece? También son muy protectores con sus crías. Si tú te acercas a una... vaya madre tu dedo. Incluso transmiten esta venganza a otros cuervos. Se dice que los cuervos tienen funerales. En esta ceremonia, los cuervos rodean el cadáver del otro cuervo. Lo golpean, picotean y exhiben. Pero lo hace por religión, no. Lo hacen porque lo quieren mucho, pues no. ¿Por qué lo hacen? Miren, es un funeral.
Al hacer este tipo de rituales, los cuervos aprenden a temer o atacar a los mismos enemigos que pues terminaron por matar al otro cuervo. Haz de cuenta que es una investigación, son detectives, están viendo qué fue lo que pasó con el otro para que no les pase a ellos. ¿Qué pasaría si un cuervo se encuentra a un humano o un humano a un cuervo? Nada. Si alguna vez lo molestas, podría acosarte durante días. Ahora sí hablemos del depredador más eficiente o de los depredadores más eficientes de este planeta. ¿Estás pensando en una orca? No, la libélula. ¿Cómo te quedó loco? ¿Cómo te quedó loco, Juan? Aunque son pequeñas y elegantes, la libélula es una asesina aérea casi perfecta. Caza insectos con una eficiencia del 95 al 97%, atrapándolos en el aire y devorándolos vivos en segundos. ¿Qué pasa si un humano la encuentra? Nada, no te va a hacer nada. No te va a atacar, pero si observas cómo caza, verás a su presa morir lentamente en el aire. Hablemos de los pingüinos. Los pingüinos a veces sacrifican o expulsan a los miembros más débiles, dejándolos morir de hambre o frío. Lo hacen para que toda la colonia sobreviva en condiciones extremas. Entre ellos pueden ser muy agresivos. Empujan, picotean o pelean hasta que el más débil cae. Suelen saltar desde acantilados de bastantes metros de altura. Lo hacen por voluntad, pues algunos son empujados, la verdad. Muchas veces los más débiles o jóvenes no sobreviven el impacto en el agua o pueden ser arrastrados por corrientes muy heladas, lo que les indica al resto de la población de pingüinos que no salten, que todavía no es momento. ¿Qué pasa con los pingüinos que caen y sí sobreviven? Quedan expuestos a depredadores como focas leopardo o aves rapaces. Las serpientes marinas, en especial la serpiente marina amarilla. Su veneno es tan potente que puede desvivir a un humano en minutos. No la ves porque nada en el agua y suele atacar solo si se siente amenazada. La puedes ver, no la toques. Entre ellas son caníbales. Se comen a otras serpientes si tienen hambre. ¿Qué pasaría si te encuentras con una? No es muy probable, pero no la toques. Si accidentalmente la tocas o la pisas, te va a morder. Su picadura provoca parálisis y puede ser muy mortal antes de que llegues a la ayuda. ¿Pero por qué pasa esto en las serpientes marinas? Porque una serpiente terrestre te pica y tú vas y te mueres, no sé, 50 metros más adelante, 500, va y te sigue. Pero la marina no. La marina te tiene que matar en ese instante para poder comerte. Por eso son más venenosas. El pulpo de anillos azules. Su veneno contiene tetrodotoxina, que es una neurotoxina que causa parálisis y puede ser fatal en minutos. Un solo ejemplar de estos contiene suficiente veneno para acabar con la vida de 26 seres humanos adultos. No hay ningún antídoto. Si te pica, no hay dolor al inicio. Ves y escuchas completamente todo, pero tu cuerpo ya no va a responder. Si no llega ayuda médica, la parálisis puede llegar a la muerte por asfixia. Aunque no hay un antídoto, pero sí se puede hacer algo contra la parálisis. Hablemos del calamar gigante. Puede alcanzar longitudes de hasta 13 metros y pesar más de 300 kilogramos. Su tamaño y fuerza le permiten atrapar y desgarrar presas grandes, incluso luchar contra otros calamares gigantes o incluso cachalotes. No les gana casi nunca. Pero ¿has visto las marcas de los cachalotes? Esas marcas se las hacen los calamares gigantes. Los calamares gigantes habitan en aguas profundas, así que no es muy probable que te lo vayas a encontrar alguna vez en tu vida. Creo que nunca. Pero en un encuentro hipotético, su tamaño y fuerza te van a acabar, te van a destrozar. El tiburón duende es feo con F de ch... Su mandíbula puede proyectarse hacia adelante para así capturar presas, y su apariencia prehistórica lo hace uno de los tiburones más inusuales. Habita en profundidades de hasta 1300 metros y es conocido como un fósil viviente debido a su linaje de 125 millones de años. Si te lo llegaras a encontrar, lo más probable es que ni te va a ver, pero si te acercas demasiado podría morderte en defensa propia. Recuerden que los mares no están infestados de tiburones, los tiburones viven ahí. Salte de ahí. La araña patona, patilarga, como la conozcas tú. Estas arañas pueden capturar presas que son mucho más grandes que ellas, envolviéndolas lentamente con su telaraña y digiriéndolas cuando aún están vivas. Pero a ti no te va a hacer nada, no les hagas nada, se están comiendo lo que sí te puede hacer daño. Entre ellas sí luchan violentamente por territorio y también son caníbales, se comen a otros. Pero a ti tú tranqui, pues a ti no te va a hacer nada. Si te la encuentras, no es peligrosa para humanos, de hecho te va a evitar. Si tú te encuentras a una araña en tu casa, es la araña más débil de todas porque todas están escondidas de ti. Te quiero. Y por último hablemos del animal más ruidoso del mundo. No sabes, no tienes ni idea. ¿Piensas que es una ballena? No. ¿Un águila? No. ¿Un elefante? Tampoco. Es chiquito. Es el camarón pistola. Mide aproximadamente 5 centímetros. Puede matar a su presa con un chasquido de su pinza. Genera un ruido que alcanza los 210 decibelios. Es más fuerte que cualquier concierto o el ruido de un avión. Es el crustáceo que genera el ruido más fuerte del mundo y produce calor al mismo tiempo. El chasquido no solo es ruidoso, sino que también genera mucho calor. Esa burbuja de cavitación todos entendieron. Alcanza temperaturas de hasta 4700 grados Celsius, lo que es más caliente que la lava. Y es casi tan caliente como la superficie del sol. Más que perturbadores, estos datos están interesantísimos. Pues no me dieron tanto miedo estos datos. También padres. ¿Qué pasaría si te encuentras a este camarón? Aunque es muy pequeño, su chasquido es lo suficientemente fuerte para dañar tu oído o para quemarte. El impacto te puede doler mucho y dejar muchos moretones. Es como un micro asesino. Así que aléjate de los animales, porque ellos no te quieren cerca. Y ahora sí, buenas noches. ¿Sabías que la luz de tu casa existe gracias a una guerra? Dos bandos, Team Iron Man y Team Capitán América. En serio. Todos me creyeron. Thomas Edison defendiendo la corriente directa y Nikola Tesla impulsando la corriente alterna. ¿Cuál era la diferencia? Aquí te lo vamos a explicar. Corriente alterna, AC, AC. Corriente directa, DC, AC, DC.
¿Sabías? No, ok. Vamos a contar una historia. Había una vez dos genios que soñaban con iluminar al mundo, pero de formas completamente opuestas. A finales del siglo XIX, Thomas Edison ya era una celebridad. Este señor había perfeccionado la bombilla. Había patentado un montón de inventos porque claramente nadie le robaba un invento a este señor. Su nombre aparecía en todos los periódicos. Era empresario, showman, filántropo, playboy. No, pero sí era el símbolo del progreso. Y entonces llegó Nikola Tesla. ¿Ese hombre tiene algo? Yo digo, wow. ¿Quién era Nikola Tesla? Era un inmigrante serbio, delgado, brillante y excéntrico. Me gusta. Hablaba 8 idiomas. ¿Cuántos hablas tú? No sabes ni hablar español. Yo. Hacía cálculos mentales imposibles. Y él te aseguraba que podía tomar el relámpago. Es que estaba loco, es que yo, por eso, es que tiene que estar loco para que yo diga. Pero llegó un momento en el que Tesla comenzó a trabajar para Edison. Tesla llegó a Nueva York en 1884 con una carta de recomendación para Edison y Edison dijo, sí, de hecho, sí, necesitamos ingenieros contratados. ¿Por qué? Porque quería mejorar sus generadores eléctricos. Y para Tesla eso era, mira, pelado. En mi rancho pelado es fácil. Tesla trabajó sin descanso diseñando sistemas más eficientes para Edison. Hasta que según la leyenda, el mito y la mentira, Edison le prometió $50,000 a Tesla si lograba optimizar los sistemas. ¿Y qué hizo Tesla? Lo que un hombre hace, resolvió y lo hizo. Y cuando le pidió el dinero a Edison, Edison solo se rió y le dijo algo como, no entiendes el humor americano. A Tesla lo humillaron, entonces renunció y ahí empezó la guerra. AC versus DC, corriente alterna versus corriente directa. Edison defendía su corriente directa, que era estable, pero muy limitada, porque solo podía transportar energía a poca distancia. ¿Qué quería Tesla? Soñaba con la corriente alterna, porque podía subir o bajar el voltaje y viajar kilómetros y alimentar ciudades enteras y acabar con las guerras y traer la paz mundial. Tesla era el futuro, pero Edison no soportaba perder. Entonces comenzó la campaña del miedo. Edison lanzó una campaña brutal para desacreditar la corriente alterna, o sea, la de Tesla, porque decía que era mortal, peligrosa y un error que mataría a muchas personas. Para demostrarlo, su equipo electrocutó muchos animales. ¿Qué pedo? Y la gente dijo, Simón, le creo, lo amo. Todo lo hizo en público y utilizando corriente alterna. Y cuando se inventó la silla eléctrica, Edison ayudó a promoverla con el mensaje, usa corriente alterna, la corriente de Tesla. El primer prisionero ejecutado con la silla eléctrica murió de una forma horrenda, entre chispas y humo. Edison quería que todo el mundo asociara la corriente alterna con la muerte. Y por un tiempo lo logró. La gente dijo, padrísimo tu espectáculo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo responde Tesla? ¿Lo hizo con violencia? No. ¿Fue cruel? No. ¿Qué hizo? Respondió con ciencia. En una exposición en Nueva York se colocó de pie frente a toda una multitud, dejó pasar corriente alterna por su cuerpo y encendió una lámpara con sus manos. Demostró que bien usada la electricidad no era un monstruo, sino una maravilla. Y la gente dijo, wow. La gente no tiene libre albedrío. Ya estoy cansado. Poco después conoció a un hombre con mucho dinero llamado George Westinghouse. Él era un empresario que creyó en Nikola Tesla y dijo, Simón, amigo, te pago mi dinero. Le compró sus patentes y le dio la oportunidad de probar su sistema a lo grande. Y entonces llegó la Feria Mundial de Chicago. ¿Por qué es importante? Es importante. Alguien tenía que iluminar esa feria. Y los empresarios compitieron por ese contrato. Por dinero es dinero es dinero. Edison quería ese contrato, corriente directa. Y el de Westinghouse con Tesla, que eran corriente alterna. Edison pedía $1 millón por iluminar esa feria. Westinghouse y Tesla pedían menos de la mitad. ¿Quién se quedó al final con el contrato? Westinghouse y Tesla. El sol cayó y más de 200,000 bombillas se encendieron al mismo tiempo. O sea, ahorita tú dices, ¿y cuál es lo padre? En ese momento fue un wow. Chicago se iluminó con un resplandor nunca antes visto. El público se quedó, mira, cerrando hortito. Ahora la guerra de las corrientes había cambiado totalmente de rumbo. Unos años después, Nikola Tesla tuvo la oportunidad de demostrar su sueño definitivo, que era utilizar la fuerza del agua para generar electricidad. Así que construyó una planta hidroeléctrica en las cataratas del Niágara. Y en 1896, la corriente alterna viajó más de 40 kilómetros hasta encender toda la ciudad de Buffalo. En ese momento la guerra terminó. ¿Por qué? Porque Tesla ganó. Un poco le duró, pero ganó. La historia no le hizo justicia a este genio. Mientras Thomas Edison se hizo multimillonario con todas sus empresas, el apellido Edison pasó a ser sinónimo de inventor. Pero Tesla perdió casi todo. ¿Pero por qué? Su laboratorio en Nueva York se incendió, perdiendo un montón de información, retrocediendo muchísimo. Sus notas, planos y descubrimientos se convirtieron todo en cenizas. Y su sueño de transmitir energía inalámbrica en todo el mundo desapareció. Fue cancelado por falta de inversión. Dios, tendríamos electricidad gratis. Y así el hombre que había electrificado a todo el planeta murió solo, en un hotel de Nueva York, en 1943, hablando de rayos y energía libre que nadie en su vida quiso financiar. Edison también pagó un precio. Aunque se le recuerda como un genio, perdió la guerra. Y la corriente alterna de Tesla se impulsó en todo el mundo. Y las propias empresas de Edison pues terminaron adoptando la electricidad de Tesla. Ya. Entonces, ¿quién ayudó más al mundo? Pues los dos realmente. Edison industrializaba ideas, creó patentes, fábricas, un montón de cosas muy padres. Tesla cambió la forma en la que fluye la energía en el mundo entero. Edison hizo de la electricidad un producto, Murió podrido en dinero. Y el otro podrido ya. Y ahora sí, buenas noches.
has preguntado cómo nos vamos a extinguir? Porque de qué va a pasar, va a pasar. ¿Saben quién soy? ¿Saben quién soy? Juanma, lo puedo ser. ¿Todavía no? No importa. Juanma, lo puedo ser. Hay muchas teorías sobre cómo nos vamos a extinguir. Bueno, tú y yo no, tus hijos. Y las iremos mencionando de la menos probable a la más probable. El impacto de un meteorito gigante. Imagínate, estás tomando agua en tu cocina. Toma agua. Y de repente el cielo se ilumina como si fueran 1000 soles. Sientes mucha calor en la cara y corres a la ventana. Y una bola de fuego atraviesa el cielo a 72,000 kilómetros por hora. El impacto será tan grande que obviamente romperá los vidrios Y te tumba al suelo. Segundos después, la ciudad frente a ti ya no existe. ¿Por qué? Porque todo se incendió. Y lo peor no es la explosión, será el polvo y el humo que van a cubrir completamente el planeta. Los días se convertirán en noches eternas. Las plantas morirán. Me arrepentí en la película. Los pobres animales colapsarán. Y tú te vas a dar cuenta que tu hambre será más letal que ese meteorito. Dato curioso, la NASA vigila más de 32,000 asteroides cercanos a la Tierra. Dato 2. Un asteroide de 1 kilómetro impacta la Tierra cada 500,000 a 1,000,000 de años. ¿Ya viene? Probabilidad de que en 100 años la humanidad se extinga por un meteorito, 0.01%. Así que tú y yo estamos bien, tú y yo vamos a estar tranquis, conchísima. El descanso eterno. Los descansos en eternos. Vamos con otra teoría, la erupción de un volcán. Imagínate, estás dormido y despiertas con un estruendo. La Tierra vibra como si respirara. Y afuera el cielo se oscurece de repente. Una nube de ceniza de 40 kilómetros de altura cubre el cielo. La ceniza caerá como nieve, pero te quemará al tocarla. Respiras profundo, pero tus pulmones se llenan de polvo caliente. Y el sol procede a desaparecer por años. La temperatura global cae de 10 a 15 grados Celsius. Y el mundo entrará en un invierno volcánico. Hambre, migraciones, caos. El planeta se va a convertir en una tumba totalmente gris. Dato curioso, hace 74,000 años, el volcán Toba en Indonesia arrojó 2,800 kilómetros de ceniza y casi extinguió a toda la humanidad. Pero no, como cucarachas. probabilidad en 100 años, 0.1%. ¿Y cuánto tiempo tardaríamos en morir después de la erupción? De 1 a 5 años. Número 3, una guerra nuclear global. Imagínate, suena una sirena, miras al cielo, líneas brillantes cruzan el horizonte. Segundos después, un destello te ciega, porque es más brillante que el sol. A tu alrededor, el aire va a arder, los edificios se doblan como papel y la gente desaparece en un parpadeo, incluyéndote. Pero si sobrevives, comenzará lo peor, el invierno nuclear. El sol se oculta detrás de 150 millones de toneladas de humo y el frío llega a menos 10 grados Celsius incluso en verano. No habrá cultivos que germinen. Si sales a la calle encontrarás cadáveres congelados. Lo poco que queda de humanidad se matan entre sí, se comen entre sí. The Walking Dead. Dato curioso para que te vayas a dormir bien a gusto. Hay 12,500 armas nucleares listas en este mundo para lanzarse. Bastarían 100 explosiones de estas para bloquear el sol. Probabilidad en 100 años de 1 a 2%. Es la más probable. Número 2. Una pandemia global letal. ¿Qué? Nadie conoce eso. Nadie ha vivido una. Los morros que nacieron del 2022 para acá. Vuelta esa tablet. Imagínate, estás en el metro y una persona tose. Ajá. Y tú piensas que es normal. Pues, ¿tosió? 3 días después ya tienes fiebre y dices, pues me contagié. Pero entonces ves las noticias y dicen que el virus se propaga en horas. Al día siguiente los hospitales están repletos y al mes las calles están vacías. Puro silencio. Hay camiones militares recogiendo cuerpos y un olor insoportable en el aire. Pero tú sigues aquí. Te miras al espejo, pero te ves pálido o pálida. Los ojos hundidos. Y sabes que nadie vendrá a ayudarte porque todas las personas están igual. Porque virus, no, perdón. El virus se contagia por el aire, el agua y el tacto. Y no hay cura. Datos curiosos. La gripe española mató a 50 millones de personas. Tía, hostia. COVID 2019 y la pandemia más reciente que todos vivimos desvivió a más de 7 millones de personas. Que en paz descanse. Probabilidad de morir extintos en 100 años de ese modo de 20 al 30%. Y número 1, mi turno. Cambio climático extremo. Este no llegará con un estruendo, sino con un silencio. Estoy manteniendo el equilibrio así bien cabrón. Saldrás de tu casa y el calor será de 50 grados Celsius. Pues es un día en Culiacán o Mérida, no sé tú. El aire se sentirá como fuego en los pulmones. En tu ciudad ya no llueve. El agua costará más que el oro. La comida es un lujo, porque las cosechas desaparecieron. Porque en términos de cosechas no tenemos cosechas. Los noticieros te muestran imágenes horribles. Venecia y Miami bajo el agua. Habrá desiertos donde antes había bosques y millones de personas caminando sin rumbo. En términos de animales, no tenemos animales. Y tú mientras tanto estarás bebiendo tu último vaso de agua limpia, porque sabes que mañana quizás no haya otro. Dato es curioso. El mar subirá 1 metro en el 2100, afectando a 600 millones de personas. El 40% de los insectos polinizadores está en declive y sin ellos no comes. Probabilidad de morir extintos en 100 años si no cambiamos nuestros hábitos, 100%. ¡Pum! Ahí nomás quedó. Dato curioso, se estima que para el año 2050 1 de cada 5 humanos vivirá sin suficiente agua. Y esa situación sí nos va a tocar a nosotros. Un meteorito puede tardar millones de años. Un supervolcán tal vez jamás estalle en tu vida. Pero la guerra, las pandemias y el cambio climático ya están aquí. Y ahora sí, buenas noches.